Nada, simplemente ya se ha hablado acá de cómo llegamos a esta instancia y yo la verdad querría hacer algunas observaciones en función de no solamente lo que se dijo hoy, sino lo que se vino expresando en las reuniones pasadas, también lo que escuchamos o lo que leemos en redes sociales, en medios de comunicación, en distintas reuniones sociales, políticas, con organizaciones de la sociedad civil. Un primer punto que a mí me gustaría que acá entre nosotros, que lo que tiene que ver respecto al debate, al trámite parlamentario, que dejemos aclarados algunas cuestiones. Se habla de un dictamen de consenso y ahí me parece que es importante aclarar que en su momento, cuando se debatió la última vez en la Comisión de Recursos Naturales, la Ley de Humedales, ese dictamen sí fue acompañado por muchos de nuestros diputados de Juntos por el Cambio, pero la realidad que fue acompañado con disidencias parciales en ese momento. Y disidencias parciales, digamos, el tecnicismo de la Cámara puede de alguna manera suavizarlo, pero en realidad cuando uno va a leer cuáles fueron los puntos fundamentales de esas disidencias parciales, se da cuenta que en realidad esas diferencias son importantes y son estructurales porque básicamente se relacionan con cuestiones que incluso hoy siguen estando en el dictamen que trae el bloque oficialista. En primer lugar, está la cuestión del desajuste que hay entre dos herramientas fundamentales que tiene esta ley, que es básicamente el inventario y el ordenamiento. En segundo lugar, la falta de criterios objetivos y mínimos para que las jurisdicciones realmente puedan ordenar. Y en tercer lugar, la ausencia de criterios objetivos de distribución del fondo, algo que nosotros hemos trabajado mucho en nuestra propuesta de dictamen, que justamente este fondo tiene que reconocer los resultados de este ordenamiento. Entonces, cuando hablamos de ese famoso dictamen o ley de consenso o dictamen de consenso que se había llegado, es importante aclarar que no es del todo consensuado. Hay puntos en esa discusión que en ese momento no fueron saldadas y que todavía hoy no están siendo saldadas. Por otro lado está la cuestión de la participación. Acá fue un tema bastante importante sobre cómo hacíamos las comisiones, sobre cuánta participación había y cuánto no. Y hay que decir la verdad, sin desconocer todo el trayecto que durante estos 10 años ha tenido este debate en este Congreso y que se han escuchado diversas voces, lo cierto es que este año no pudimos llevar el debate de una manera ordenada, de una manera abierta, aunque tengamos que escuchar una y otra vez las distintas voces. Y estamos ante un recambio de la Cámara y la verdad que no deberíamos soslayar ese tipo de cuestiones porque son importantes. Acá hay diputados nuevos, hay actores nuevos, hay necesidades nuevas. Nuestro país tiene cambios muy importantes, estamos pasando por una situación muy crítica a nivel económico, entonces si es necesario volver a debatir para dar garantías respecto a algunas cuestiones que tienen que ver con la certidumbre a la hora de llevar adelante desarrollos económicos en nuestras provincias, pues bien, los diputados estamos para eso, para trabajar y para volver a escuchar y volver a debatir las veces que sea necesaria con tal de poder sacar una buena ley de humedales. Quiero detenerme brevemente en algunas cuestiones respecto a nuestro dictamen de Juntos por el Cambio. Hemos logrado hacer una síntesis que no ha sido casualidad, sino que fue producto de un enorme esfuerzo que vinimos haciendo durante todo este tiempo, teniendo en cuenta acá que en nuestro interbloque tenemos verdaderamente diversas voces y que esa diversidad, creo yo, nos dio la fortaleza para hoy poder llegar a este dictamen unificado, que tenemos distintas realidades en nuestras provincias, que tenemos distintas obligaciones en cuanto a nuestros compromisos en la representación, pero sí es importante decir que acá lo que primó en Juntos por el Cambio es que hemos logrado madurar y entender cuán necesaria es una ley de humedales. Y eso, la verdad, que para nosotros tiene un valor importante. En segundo, no quiero dejar de agradecer porque en parte de esto que estamos logrando hoy tienen mucho que ver
los aportes que nos han hecho, por ejemplo, instituciones, organismos como el INTA, las organizaciones de la sociedad civil, las distintas ONGs, los productores que se han acercado también a hablar para hacernos aportes, ni que hablar el equipo de asesores que tenemos en Juntos por el Cambio, que es un grupo, la verdad que es un grupo muy importante en cuanto a su compromiso y en cuanto a su nivel de profesionalidad, así que me parece importante destacarlo. Y algo que fue importante por cómo llegamos a este lugar o a esta síntesis que hoy estamos logrando con este dictamen tiene que ver con que también empezamos a derribar muchos mitos y me parece que es importante contarlo acá. Porque, sobre todo para la gente que nos está mirando, una ley de humedales, a una ley de humedales le hacen decir generalmente muchas cosas que realmente no son. Sabemos que una ley de humedales no va a prohibir, sabemos que una ley de humedales no va a ahuyentar inversiones, sabemos que una ley de humedales no puede, no debe y no va a vulnerar las autonomías de las provincias. Y también sabemos que una ley de humedales no apaga incendios. Eso es muy importante decirlo. En cambio, sí sabemos que una ley de humedales es una importantísima herramienta de gestión. Nosotros, que lo que queremos es tener un Estado inteligente que se encargue de una manera eficiente de resolver los problemas que tenemos en la Argentina, es importante que podamos diseñar bien esta ley de humedales, porque necesitamos tener datos, informaciones de calidad y de cantidad sobre los humedales que hay en nuestras provincias. ¿Para qué? Para básicamente poder planificar en base a la evidencia científica. Y sí, la verdad que en todo caso nos va a servir mucho una ley de humedales para justamente prevenir su mal uso y las graves consecuencias que tienen en el caso de el mal uso justamente de los humedales. Es por eso, señor presidente, que nosotros estamos convencidos de esta necesidad, de que necesitamos una buena ley de humedales. A eso estamos apuntando. Por eso trabajamos muchísimo sobre la definición de lo que es un humedal, para que esta definición sea una definición operativa, sea una definición consensuada. Por eso diseñamos un inventario y proponemos que la ley tenga un inventario, crear un inventario con un plazo concreto, donde las provincias tengan que aportar su información. También respecto al ordenamiento territorial, que tienen que ser realizados por las provincias, que son las únicas que van a poder establecer el uso sustentable que deberán tener los humedales. Y otro punto fundamental que me parece que tiene que ver con los fondos, en un país donde además tenemos demasiados fondos y necesitamos que esos fondos sean ordenados, que sean transparentes, que el dinero que nosotros destinamos llegue realmente a donde tenga que llegar. Por eso lo que estamos estableciendo es que ese fondo esté destinado a compensar a las provincias que tengan por ley aprobado su ordenamiento y a los particulares por las acciones sustentables que lleven a cabo. Entonces, es importante decir que este fondo es compensador y es transparente y solamente va a llegar a quienes cumplan con los deberes. Con esto quiero cerrar, simplemente una reflexión. Creo que es positivo que estemos en esta instancia, pero también es importante que todos los bloques políticos reflexionemos que las políticas ambientales en este Congreso no pueden caer en la grieta. Creo que estamos cometiendo un grave error si hacemos eso. Creo que estamos perdiendo el tiempo y el tiempo respecto al tema del impacto en el medio ambiente es demasiado valioso para que nos demos ese lujo. Gracias. Muchas gracias, diputada. El diputado Nicolás del Caño tiene la palabra. Vuelvo a pedir. Gracias, presidente. No, en primer lugar, señalar nuevamente que las diputadas y diputados del Frente Izquierda no conocemos, nos hemos enterado ahora hace